Ayer, fíjense que salíamos del canal y nos preguntaban, ¿pero ¿en serio va a atacar? ¿Tú crees que va a atacar? Todo el mundo se hace. Sí. Tú que estuviste ahí, me decía ayer alguien. Como si uno lo conociera, como si uno fuera amigo de Trump. ¿No? Sí. ¿En serio tú? Con Trump no se sabe. Lo cierto es esto. Miren, titular. Maduro envía mensaje a Estados Unidos en medio de tensiones. Esta tierra no la toca nadie. Endureció el tono. Porque ayer lo que hablábamos, que estaba bien titubeante, tenía otro semblante, de verdad era muy distinto y parece que le llegó ese mensaje de, no sé, mostrándose más cobarde, por decirlo de alguna manera, y ahora endurece el tono. Es que esa estrategia tenía un problema. Servía para afuera, pero no servía para adentro. Claro. Porque no envalentonaba a tu gente. Fíjate que si él se mostraba como la víctima hacia afuera, claro, podía pedirle apoyo a la ONU. Ayer lo hizo, le pidió a la ONU que hablara de esto, ¿no es cierto? ¿Qué sería eso? Le pide ayuda al mundo, pero sus coroneles, sus oficiales, sus leales, los militantes del partido, decían, oye, pero este caballero está derrotado ya, po. Entonces, ¿qué es lo que hace ayer? Le habla a ese mundo. Le dice, no nos va a tocar nadie. Y inmediatamente después que habla Nicolás Maduro, cadena nacional, Vladimir Padrino López, el ministro de Defensa de Venezuela, anunciando el despliegue de 15.500 marinos venezolanos en buques o lanchones de guerra, podríamos decir. No son buques los que van a desplegar, pero no van a las 200 millas, no van a aguas internacionales. Van a dar vueltas por la playa. El mar territorial, es casi como una guardia costera de Venezuela. Eso es lo que no le contaron a la gente. Pero cuando uno ve el mapa y el detalle que dieron ellos, se da cuenta que solamente van a estar en esas primeras 20 millas frente a la playa. El problema es que los buques que tiene Estados Unidos, mar adentro, 300 millas, 400 millas, con un Tomahawk, que es un misil teledirigido de altísima precisión, capaz de bombardear una habitación dentro de un edificio. ¿Ese es el nivel de precisión? Pueden lanzarlo de 1000 millas si quieren. No hay problema. Y Estados Unidos, y Venezuela no tiene, al menos en la información pública que se conoce, la capacidad de repeler un ataque aéreo de esas características. Pero ¿sabes lo que pasa? Que el discurso de Nicolás Maduro es muy errático, creo yo. Porque efectivamente, primero muestra debilidad, después intenta mostrar fortaleza. Pero le pide ayuda a Antonio Guterres, el secretario general de las Naciones Unidas, sí, y hace un llamamiento a la ONU a evitar cualquier tipo de cosa que interceda. Sobre todo por pero cuando la ONU le pide submarino nuclear. Fue por eso. De propulsión nuclear. Es propulsión nuclear. Pero cuando la ONU le pide que acepte los resultados de las elecciones, cuando la ONU le pide que, oiga, vea que usted tiene violaciones de derechos humanos flagrantes, no lo decimos nosotros. Incluso lo dijo la propia presidenta Bachelet, como alto comisionado, en un informe, que fue algo tibio, pero ratifica en el fondo de que efectivamente al interior de Venezuela se producen violaciones sistemáticas de los derechos humanos y que hay presos políticos. Entonces, ¿cómo? ¿Te gusta o no te gusta la ONU? ¿Te sirve o no te sirve? ¿Le hacemos caso o no le hacemos caso? Que las patitas para decir eso. Claro, yo entonces, podría creer. Si siempre nos han ninguneado a la ONU. Y hace toda una faramalla, ¿no es cierto? De que ahora sí va a combatir el narcotráfico y tiro lanchas para allá y hago andar la maquinaria propagandística. Ayer estuve viendo una entrevista de una periodista independiente que está dentro de Venezuela, que decía que ella y mucha gente recorrieron las principales ciudades de Venezuela para ver este reclutamiento masivo. Y eran unas colas así cortitas, entraban y generalmente eran miembros del partido, prebendarios básicamente. Entonces es muy errático todo lo que hace este caballero. Fíjate, para que demos un poco de contexto. Aquí el tema principal, porque a personas le ha costado a algunas personas entender. Este no es el tema del narcotráfico. Lo voy a decir en palabras súper simples. El narcotráfico es la excusa. Claro. Es la excusa perfecta que eventualmente a Estados Unidos le permitiría hacer una operación sin el repudio internacional, o minimizando más bien el repudio internacional, claro, de lo que significa
invadir o atacar a un país con el que no estás en guerra. Entonces dicen, no, esta no es una operación contra la dictadura de Nicolás Maduro, esta es una operación contra una organización terrorista. Cambió la figura. Que es un cartel, que es el cartel de los soles, cuyos líderes al mismo tiempo son gobernantes de un país llamado Venezuela. Entonces, ¿qué es lo que ha permitido esta técnica, esta estrategia? Que no es tonta, es bastante inteligente. Que países como Francia, históricamente muy camiseteados y abanderados con la democracia, con el respeto al derecho internacional, digan, ¿es contra el narcotráfico? ¿Maduro es un narcotraficante? Vamos. Y además se robó la Apoyemos. elección, entonces tampoco lo reconocen como gobernante. Entonces está todo armado, digamos, en esto. El escenario está perfecto y diría que la noticia de hoy es que ya no es Estados Unidos contra Venezuela, es que comienza a formarse una coalición internacional contra Venezuela. ¿Cómo qué? Como que ayer, por ejemplo, gobiernos como el de Argentina, de Javier Milei, salieron a respaldar cualquier acción de Estados Unidos frente a las costas de Venezuela o contra el cartel de los soles. Como que Francia despliega sus buques, ¿no es cierto? Como que se espera que hoy día países de Europa también respalden el accionar de Estados Unidos. Como que Ecuador también ha dicho que va a apoyar cualquier intervención que realice Estados Unidos contra el narcotráfico en el sur del Caribe. Pero José María, mira, esto es ir sumando voluntades, ¿no es cierto? Estados Unidos no ha tenido una retórica estos días ni belicista ni nada por el estilo. Ayer O sea, fueron claros, sí, Rubio y no, Trump. no, claro, pero no es una retórica belicista. No, lógico. Porque no, sino que ir sumando voluntades. Pero a mí lo que me llama la atención y lo que uno podría suponer, y aquí te lo pregunto, mi querido José María, que toda esta faramalla propagandística que la tiene muy bien aceitada la dictadura de Maduro, podría ser un elemento distractor mientras preparo también mi salida. Te lo pregunto por qué. ¿En qué está Diosdado Cabello, por ejemplo? ¿En qué está la familia de Nicolás Maduro? Vladimir Padrino, por ejemplo, y otros generales afines. O sea, y otros altos personeros afines. ¿En qué están? ¿Cuál es la vara de ellos? A ver, esto es sabroso. Porque esto no es solo Nicolás Maduro, digamos. Porque nosotros, ¿qué hablamos históricamente de Venezuela estos últimos años? Pobreza, violación de derechos humanos, diáspora, migración multitudinaria. Pero la Venezuela del Partido Socialista Venezolano, la Venezuela de Maduro y sus aliados, es un paraíso. No tiene nada que ver con la Venezuela real que viven los venezolanos. Son millonarios. Son millonarios. Diosdado Cabello es el número 2 del régimen. Tiene familia, tiene hijos. Padrino López, el número 3 del régimen, ministro de Defensa, familia e hijos. Los Chávez, que ya no están, comillas, en el poder, porque murió el padre, ¿no es cierto?, hace más de una década ya, también quedaron como una familia millonaria dentro de Venezuela. Y los Maduro. ¿En qué están sus hijos y sus familias? Ayer le preguntamos a algunos periodistas allá y decían, mira, la verdad es que los hijos y la familia siempre de alguna u otra forma se la pasan viajando, tienen activos en España, tienen activos en Centroamérica, sacan la plata del país. Hay supermercados en la Alta Caracas, en el Politburó del Partido Socialista, donde tú incluso pagas en dólares y hay de todo. Es como ir a un supermercado grande de aquí de Chile. Pero ese no es el supermercado al que va el ciudadano venezolano que está dentro de ese 40% de la población con desnutrición. Claro. Entonces ellos, lo que se ha especulado es que las familias hace mucho tiempo, Repe, que vienen preparando el plan B. Ya tienen su ahorro. Ese día cuando Han ido caiga. juntando pesito a pesito. Claro, con Claro. esfuerzo. Han mandado la semanada, la mesada. Tiene ¿no la es cierto? libreta de ahorro La lista. libreta de ahorro ya. La mensualidad, la Te mensualidad. hago una pregunta. ¿Y la familia vive en Venezuela? Sí, claro que sí. ¿No es que ya se hayan instalado, no sé, No. algunos hijos en otros países? Bueno, Maduro tiene sobrinos que incluso han sido vistos en Estados Unidos, antes de las sanciones de visado a su familia ampliada, Ya. ¿no es cierto? Maduro tiene sobrino en España también. Han habido incluso de los Chávez
distintos miembros familiares, primos de primer, segundo grado, que no viven en la Venezuela que, comillas, refundó su pariente directo. Pero los núcleos familiares, estamos viendo imágenes en pantalla precisamente de Diosdado Cabello. Este es el más bravucón del régimen, po. El más bravucón. El más bravucón. ¿Ya? Entonces, estamos nosotros viendo precisamente a los miembros que forman esta élite gubernamental venezolana. Los estamos viendo, están viendo las imágenes ahí en la esquina, grupos familiares, radios familiares, también las distintas personas de la familia que incluso han sido perseguidos por la DEA, como el sobrino de Diosdado, por estar vinculados al narcotráfico. Es decir, hay miembros de la familia que están vinculados al narcotráfico. Estamos viendo los apoyos. Oye, ¿cuándo es un juicio en Estados Unidos contra el sobrino de Diosdado Cabello. Ah. Porque hay algunos que plantean que este señor, Diosdado Cabello, que es el más bravucón y que ha ocupado todo tipo de cargos, siempre altos, ¿no es cierto? Y claves, es el verdadero cerebro detrás de todo esto y que Maduro sería así como su especie de títere. No es que lo culpe a Maduro de lo que haya hecho, sino que me refiero a que el verdadero poder está en él. Él, sin duda alguna, es el que aspiraba. Este es Cagüí. La verdad es que cuando muere Hugo Chávez, el año 2013, lo que termina ocurriendo es que se genera una guerra de sucesión. Lo que pasa es que Chávez, antes de morir, casi en su lecho de muerte, dice que su sucesor es Nicolás Maduro. Pero esa fue una carrera que le ganó en los últimos 100 metros. Porque el que ya se estaba vistiendo de dictador venezolano, no lo voy a tratar de presidente, era Diosdado. Y a Diosdado Chávez lo deja offside cuando nombra a este ex camionero, ex canciller de Hugo Chávez, Nicolás Maduro, lo nombra como su sucesor natural. Se han escrito, muchas cosas sobre qué pasaron en esos últimos 2 años en los cuchillazos internos. Pero Diosdado, como sabe que este es un régimen jerárquico, no le quedó más que agachar el moño. Y asciende, ya no a ser la figura 2 o 3 o 4 del régimen, asciende a ser casi un poder paralelo a Maduro. Entonces, no hay Maduro sin Diosdado, no hay Diosdado sin Maduro. Es que se necesitan. José María. Sí, es tan importante lo que dices ahora porque resulta que, claro, uno dice el número 1 del régimen es Nicolás Maduro, número 2 Diosdado Cabello, pero yo te diría que hay 2 número 1. Sí. Porque finalmente, claro, se necesitan entre los dos. Mutuamente. A lo mejor quien va al choque es Nicolás Maduro, pero quien toma las decisiones también importantes no las toma solo. No. Él tiene mucho poder. Diosdado estuvo detrás del fraude electoral, de acuerdo a todo lo que se ha podido recabar de antecedentes independientes. El autor intelectual del fraude electoral fue Diosdado Cabello. A Nicolás Maduro, lo tenían absolutamente embobado sus asesores. Un mes antes de... Esta historia es real. A él le habían dicho que iba a ganar la elección y que marcaba como 60 puntos en la encuesta. Y ustedes saben que a Maduro en Venezuela le dicen el burro. Entonces le vamos a decir, el burro se la creyó. Parece que no salió a la calle, que no vio lo que estaba pasando, que María Corina con el mundo a cada ciudad que entraban, el pueblo completo salía a la calle a recibirlos en caravana. Cuando podían pasar de los caminos cuando que los dejaban pasar de los caminos bloqueados, ¿no es cierto? Pero él estaba convencido que iba a ganar. Y dicen que la desazón de este caballero, la noche de la elección que la pierde, lo paraliza. Y el que activa el plan de robo de la elección es Diosdado Cabello. Oye, y te quería preguntar por Nicolás Inmaduro. No, el hijo. Nicolás Junior. Nicolás Junior. Inmaduro. Un poquito menos maduro que... Era un chiste, ¿no? Todos entendimos. Oye, no, pero Nicolásito, que entiendo que es miembro de la Asamblea Legislativa. Sí. ¿Cierto? Es diputado. Oye, les cuento. Yo no lo he visto, ese muchacho alistándose, tomando fusil. La familia de Hugo Chávez, la familia de Nicolás Maduro, de Diosdado Cabello, me imagino que ya estarán con uniforme de guerra alistados, ¿no? Ellos se enrolan. Junto al pueblo. ¿La familia también se enrola? No, ¿tú crees que se enrolan? Ellos viven en mansiones, ¿ya? Pero, fíjense en algo. El hijo de Maduro ha ido adquiriendo un poquitito de primer plano. Tenemos un último minuto y yo les prometo que a la vuelta les cuento